¿Qué tal? Muy buenos días, Paola. Buenos días a la audiencia de Los Primeros. En este caso, para hacer este segmento, Ventana a la Ciencia, y en el día de hoy para hablar de salud, precisamente de una enfermedad que nos preocupa a los argentinos concretamente y a los tucumanos en particular, y por eso estamos con el jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla, el doctor Gustavo Costilla Campero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Daniela. Bienvenida. Bueno, es un gusto tener al doctor. El doctor también es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y es docente de la Facultad de Medicina. Nosotros queremos conocer acerca de sífilis, porque hay datos alarmantes a nivel nacional de la Secretaría de Salud de la Nación. Se habla de que se han triplicado los casos de sífilis entre 2013 y 2017. Y el panorama en 2018 viene más complicado aún. ¿Es así, doctor? ¿Por qué está pasando? Sí, es así. Hay datos, ya un poco todavía faltan los datos finales del año 2018, pero ya se visualizó en los últimos 5 o 6 años que el aumento ha triplicado, digamos, el número de casos detectados. Tengamos en cuenta que lo que están informando a nivel de sanitario son cifras que se registran principalmente en el subsector público. O sea, estamos nosotros viendo una situación que podríamos decir como un iceberg donde estamos viendo solamente los casos notificados. Sabemos que hay subregistro, por lo tanto creemos que la situación es mucho más preocupante. O sea, aparte de estas cifras hay muchas más personas que están con el problema, con las infecciones de transmisión sexual, básicamente con sífilis, que desconocen su situación. ¿Cómo se manifiesta la sífilis como para conocer y para estar alerta si tenemos algún síntoma y poder consultar cuanto antes al especialista? La sífilis, primero, recordemos que es una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, es una infección bacteriana que se transmite de una persona que está infectada a una persona susceptible a través del contacto sexual. No solamente es una infección de transmisión sexual, sino también puede pasar como una infección de transmisión vertical, es decir, de una madre infectada a su bebé durante la gestación. Por lo tanto, eso tiene un impacto muy importante para saber con qué medidas de prevención podemos tener. Desde el punto de vista de los síntomas, justamente la sífilis se la conoce, digamos, en medicina como la gran simuladora. Puede resultar que la primera lesión, que puede ser una lesión genital, una lesión a nivel anal, vaginal, en pene o bien en boca, puede ser, primero, que es indolora. Es lo que se llama un chancro o una llaga que puede aparecer incluso hasta 3 semanas después de un contacto sexual con una persona infectada. Eso significa que eso puede pasar inadvertido en muchas situaciones o no darle la importancia y dejar de consultar. Esa lesión se va a resolver espontáneamente, pero no significa curación. Significa que luego pasa a otra etapa, que puede ser una etapa latente, donde se va a manifestar luego con infecciones, sobre todo con manifestaciones en la piel. Muchas de estas consultas vienen a través de los dermatólogos, donde vienen, como digamos, manchitas en todo el cuerpo, que ya estamos hablando de una sífilis secundaria. Pasado ese periodo, si no decimos el diagnóstico, va a pasar muchos años en una fase latente y va a aparecer lo que se llama una sífilis terciaria. Eso, luego de varios años, puede dar complicaciones bastante serias, sobre todo neurológicas, cardiovasculares, óseas, y realmente puede llevar a la muerte de la persona. En el caso de la sífilis, decíamos, no solamente se contagia con el contacto, digamos, vaginal, sino también en el caso de, sería sexo oral, sexo anal, también se puede contagiar de esa forma la sífilis. El momento que hay un contacto sexual con una lesión que puede estar ubicada, pues vuelvo a decir, a nivel genital o a nivel anal o a nivel en boca, se puede producir la transmisión, en este caso, de la bacteria hacia la otra persona. La única forma que tenemos para prevenir es el uso del profiláctico, del preservativo. Es la forma más eficaz para prevenir infección de transmisión sexual, pero no digamos que es la única. Ajá. Podríamos decir que hay un ABC para prevención de infección de transmisión sexual, incluido, tenemos que no olvidarnos el tema de la infección por VIH. Lo mismo que pasa con hepatitis, con gonorrea, con clamidia, y hay una serie de infecciones. O sea, no es solamente la sífilis el problema va en un conjunto de condiciones de salud que son bastante preocupantes. Pero desde el punto de vista del preservativo, uno diría que sí, es cuando uno tiene que usar, como diríamos, sexo protegido ante un sexo casual, ocasional, o ante una persona a la cual desconocemos que es realmente cuál es su situación de infección. Podríamos decir que la forma número 1 de prevenir sí tiene que ver con el uso del preservativo, digamos, para estas infecciones.
el ABC habla de que la primera medida justamente es la abstinencia. La abstinencia significa que mucho, sobre todo eso, haciendo énfasis sobre todo en los jóvenes, o sea, cuando inician su actividad sexual, que sea lo más tardío posible, que sea consensuada, que no sea con violencia, que sea de una manera que pueda ser responsable de su actividad. La segunda medida, que sería en inglés, es ser fiel, es decir, si yo tengo una pareja estable, en que ambas personas no tienen ninguna infección de transmisión sexual, no va a haber ninguna probabilidad de riesgo. Y la tercera sería, está bien, si no hay abstinencia, no voy a ser fiel, en el sentido que voy a tener o probablemente sexo ocasional o voy a tener un sexo de riesgo, una práctica sexual de riesgo, sí se debe usar el preservativo. Justamente hablaba de los jóvenes. Este incremento en los casos de sífilis tiene que ver, digamos, sobre todo con un sector etario en particular. Sí, sí, si bien uno habla de cifras generales, una tasa que subió a 35 por cada 100.000 en la población en general, es mucho más énfasis, casi triplica en un grupo de 15 a 24 años. Sobre todo en ese grupo es donde realmente hay que hacer bastante énfasis porque realmente es el grupo más afectado. Sobre todo varones. Sobre todo varones. Sobre todo varones. El 80% de los casos detectados se está dando más en varones. Pero ¿cuál es el problema? Que a su vez es un grupo, aparte de ser sexualmente activo, es un grupo que tiene el tema de la mujer que a su vez está en una etapa que puede ser madre y puede embarazarse. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que también se vio en el incremento durante el embarazo es que ha aumentado la tasa de positividad en mujeres embarazadas en Argentina. Y eso ha llevado a una consecuencia que es el aumento de la sífilis congénita. Para esos casos, en el caso de la mujer embarazada, ¿es obligatorio hacerse el test, digamos, para conocer si la mujer tiene sífilis? Es obligatorio. Es obligatorio, es una práctica que está incluida dentro de lo que sería el control prenatal. Es decir, es obligatorio que la mujer deba ser testeada. A pesar de eso, seguimos detectando, y en Tucumán, muchas mujeres que llegan justamente en el embarazo con un test positivo, y lo peor que podría suceder es que no fuera no solamente detectada, sino no tratada. Lo que hay que pensar es que no solamente cuando se detecta a la mujer, sino que hay que hacer también la prueba al padre, digamos, al varón, hay que hacerle la prueba, toda pareja tendría que ser incluido. O sea, durante el embarazo tendríamos que, cuando se haga el control prenatal, hacerle a la mujer y al esposo. Por decirlo de alguna manera, la buena noticia de esto es que la sífilis se cura. Dentro de, digamos, de este incremento y esta preocupación, porque puede estar dando lugar, sobre todo con el aumento de la sífilis congénita y el problema potencial de lesiones tardías, es que todavía es una infección bacteriana que se cura con antibióticos y el antibiótico sigue siendo sensible. El antibiótico que usamos de primera opción es la penicilina y se puede curar incluso con una sola inyección, pero hay que ver en qué situación o qué estadio está para poder indicarla. Además tenemos que considerar que el diagnóstico también se puede hacer. El diagnóstico es a través de una muestra de sangre y esa muestra podemos tener actualmente test rápidos que nosotros en 20 minutos podemos estar en conocimiento si la persona tiene sífilis. Y no solamente sífilis, tenemos que hacerlo en conjunto siempre con la prueba de VIH. O sea, solamente con una muestra de sangre podemos conocer si tenemos sífilis, si tenemos SIDA, o sea que hay que hacerse el testeo. Hay que hacerse el testeo. Hay muchas personas que consideran que como no tuvieron alguna actividad sexual, a veces en los últimos meses no podría ser, pero puede haber tenido una exposición sexual años antes. Por lo tanto, lo que se recomienda es que toda persona en algún momento de su controles de salud o por alguna situación se haga el testeo. Lo mismo es fuertemente recomendado el test de VIH, que se debe incluir. Ambos test se deben hacer de toda persona. Y por último, si se ha registrado un descenso en los casos de VIH, además está bastante controlado por la medicación antirretroviral, ¿cómo se explica el incremento en los casos de sífilis? Bueno, justamente hace unos 10 años el temor al SIDA era bastante serio porque las probabilidades, digamos, de control estaban todavía en plan de estudio y en investigación. Ahora con la medicación actual, donde sabemos que con la medicación nosotros podemos tener un control de la infección bastante, lo que sería
un control, no puedo decir de cura, pero sí un control de no progresión de la enfermedad, ha bajado el temor al VIH. Eso también ha bajado la presencia del preservativo como un medio eficaz para el VIH. Pero por eso me parece excelente la oportunidad de incluir. No estamos solamente hablando de VIH, estamos hablando de una serie de enfermedades y sobre todo sífilis, que el método más eficaz es el preservativo y debemos seguir, digamos, orientando al uso protegido para evitar esta situación. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta información, la verdad que es súper interesante. Muchas gracias a vos, Daniela. Gracias por la invitación. Era el doctor Gustavo Costilla Campero hablando acerca de un incremento, una triplicación en los casos de sífilis en nuestro país y en Tucumán también. Seguimos aquí en Los Primeros con Ariel.